Entonces, bueno, a partir de ahora esto se está grabando y bueno, de nuevo bienvenido Luis, el micrófono es tuyo. Vale, voy a compartirles pantalla, entonces voy a quitar esto de aquí y voy a colocar esto de aquí. ¿Todo el mundo está viendo? Pueden hacerme así, manitas, para saber que me están viendo. O sea, están viendo las láminas, a eso me refiero. Cool. Sí, Ok. perfecto. Ok, si en algún momento me vuelvo robot, por favor, avísenme. Porque eso a veces pasa con Zoom, que se pone robótico y yo echo para atrás, no se preocupe. Bueno, muchísimas gracias a Arlet, gracias a Glayer, gracias a EFA contigo por esta súper invitación para poder hablar de un tema que en lo personal me apasiona muchísimo y que, bueno, ha sido como parte de mi área de estudio como realizador, que precisamente está ligado con todo el mundo de los símbolos y de los arquetipos. Como director, el lenguaje con el que nosotros constantemente estamos trabajando es el lenguaje de la imagen. Y en la medida en la cual nosotros comprendemos todo el poder que tiene la imagen y cómo lo utilizamos correctamente, por supuesto que nuestro discurso va a ser más robusto, vamos a poder crear una conexión más fuerte con los espectadores, sea a través de la fotografía, sea a través del cine, sea a través del medio que nosotros vayamos a elegir. Y bueno, me gustaría hablar primero sobre la imagen, para después brincar a los símbolos y por último terminar en los arquetipos. Vamos a hablar de cosas que tal vez son como un poquito etéreas, abstractas, así que anoten por ahí todas sus preguntas porque estoy seguro que el post charla va a estar bastante bueno. Entonces, lo primero es, ¿qué es una imagen? ¿No? Nosotros constantemente estamos siendo bombardeados por imágenes y más en el mundo 2.0 donde todas las redes sociales se han vuelto cada vez más y más visuales. Antes, Twitter era solamente texto, ahorita Twitter tiene video, ahorita Twitter tiene fotos, Instagram antes solamente era fotos, ahorita tiene videos, entonces cada vez todo el lenguaje se ha vuelto más y más hacia la imagen. Nos comunicamos con emojis y ahorita utilizamos stickers y es muy cómico porque cuando uno comienza a escuchar a la gente hablar en el día a día, en la universidad, en la calle, todo el mundo dice, bueno, ojalá uno pudiera responder con fotos, con videos o con stickers en comentarios de Facebook o de Instagram. O sea, cada vez nuestro lenguaje se está volviendo más visual, pero el que se vuelva más visual no quiere decir necesariamente que nosotros estemos comprendiendo y utilizando de manera correcta el poder de la imagen. Entonces, cuando nosotros nos vamos digamos, al diccionario, by the book, imagen es una figura o representación, semejanza o apariencia de algo. En lo personal, para mí es un concepto bastante escueto. El segundo me interesa muchísimo más porque está relacionado con nosotros como creadores, que es la recreación de la realidad a través de elementos fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada. Ese es el concepto que a mí me gusta de imagen, porque de alguna manera es el concepto que, uno, tiene que ver con la impronta del creador, dos, tiene que ver con cómo es fundada a través de la intuición, porque todo el trabajo con la imagen es muy intuitivo, si bien es cierto que hay reglas de composición, hay colorimetría, tenemos las líneas y tenemos una cantidad enorme de recursos para poder narrar. Bueno, hay un aspecto, sin lugar a dudas, intuitivo, subjetivo, de la persona que está accionando la cámara para tomar la foto o el director de fotografía que dicen, bueno, vamos a colocar aquí, vamos a hacer este plano porque esto es lo que queremos narrar. Ahí hay un elemento intuitivo y básicamente todo el trabajo con la imagen, desde la fotografía, la pintura y el cine, atraviesa una delgada línea entre la objetividad, las reglas y el otro lado que tiene que ver con la subjetividad. Esa visión, para seguir amplificando el concepto, debe ser descifrada. Y es donde está la clave de todo este asunto, porque cuando estamos hablando de arquetipos y de símbolos, tiene que ser de descifrar. ¿Y qué quiere decir descifrar? ¿Qué es lo que realmente el autor me quiere decir? ¿Qué es lo que realmente, cuál es el discurso que se esconde detrás de esa imagen? Cuando digo el discurso que se esconde es, alguien puede tomar una foto del mar y el atardecer. Y bueno, qué bonito el mar y el atardecer, pero muchas veces hay un mar y un atardecer
que me llena de alegría o me llena de nostalgia, otro me dan ganas de llorar, otro va a generar cosas en mí. Y parte del proceso de codificación de la imagen pasa por cómo me acerco al hecho de la imagen en sí. De hecho, la palabra imagen viene de imago, imago viene de retrato, y el retrato es mi imagen proyectada. O sea, cuando alguien me toma una foto, cuando alguien me pinta en un cuadro, lo que está haciendo es mi imagen, quién soy yo, proyectándolo en un medio que es sensible a esa proyección. Entonces, cuando nosotros entendemos que la imagen es netamente una proyección de lo que yo creo que es, creo que el discurso se nos amplifica muchísimo, porque el mar, para mí, que soy una persona de ciudad, no va a ser lo mismo para alguien que vive en Margarita, lo mismo para alguien que vive en La Guaira, porque para ellos el mar va a ser hogar, para mí el mar va a ser viaje, va a ser vacaciones, me va a llevar a otro tipo de discurso con el cual yo voy a dialogar con el mar en otros niveles, si se quiere. Y lo otro es que la imagen posee diferentes funciones. Yo voy a pasearme por encima de las diferentes funciones de la imagen, porque me interesa hablar de la última, pero sí es bueno de alguna manera como dividirlo. La primera función es la función representativa, y es técnicamente cuando la imagen lo que busca es reproducir la realidad. La pintura realista, la naturalista, la fotografía y el cine, salvo ciertas excepciones, ¿no? Cuando nos metemos ya en cosas de terror, en ciencia ficción, nos separamos un poco de esta función representativa, pero es lo primero que nosotros vemos de la imagen y a veces es lo único que nosotros vemos de la imagen. O sea, vemos a una persona sentada y es una persona sentada. Ahí no hay más nada, no hay ningún tipo de diálogo posible ni siquiera, o de profundidad cuando estamos en esta función. Muchas veces nosotros nos acercamos a Instagram y hacemos el scroll de Instagram o de Facebook en modo función representativa. Ah, mira, y ahí está un niño, le doy like. Ah, mira, la mesa, le doy like. O sea, ni siquiera nos sentamos a ver quién es ese niño, qué es esa mesa, qué nos quiere contar, ni nada por el estilo. La segunda función es la función semántica. Y la función semántica es cuando la imagen actúa como un signo expresando algo de forma inequívoca. Recordemos que toda la dinámica del significante es algo que no, es algo que es inamovible. O sea, ahí en ese fotograma de Roma yo veo que Cleo está lavando. Eso ahí no hay más para dónde agarrar. Si yo les digo a ustedes, no, en ese fotograma Cleo está invocando a una nave extraterrestre que va a venir a destruir la ciudad, ustedes van a decir, pero es que lo que acabas de decir no tiene sentido. Eso es, ¿de dónde sacaste esa locura? Porque la función semántica no permite que haya un error a una mala interpretación. Y por supuesto, le da un nivel de profundidad a la función primera, que es la función de información y de acción. Entonces, ya yo no solamente tengo tal vez un niño sentado, sino tengo un niño sentado que está haciendo una tarea. Las imágenes, además, por si fueran poco, pueden ser monosemánticas, que solamente quieren decir una cosa, o polisemánticas, que dicen muchas cosas. La tercera función es la función estética, y es cuando una imagen posee elementos que generan atracción o placer sensorial en el espectador, sean agradables o no. ¿Okay? Hay una estética de lo bello y hay una estética de lo feo. Ya, de hecho, me imagino que ustedes habrán leído, escuchado o visto estos dos libros espectaculares que escribió Humberto Eco, Historia de la belleza e Historia de la fealdad. Y los que somos amantes, por ejemplo, del cine de terror, sabemos que hay cierta belleza o cierta atracción por, bueno, cuando uno veía la masacre de Texas y tú veías todos estos escenarios oscuros y las tripas en el suelo y la sangre, que automáticamente nos genera una respuesta sensorial, sea asco, sea fascinación, pero hay una conexión por toda la estética que tiene la imagen. Esa función estética pues se asocia con el trabajo de los elementos que conforman la imagen, líneas, colores, texturas, volumen, composición, etc. Muchas veces la función estética es lo que suele predominar en el discurso de la imagen. Por ejemplo, cuando uno está viendo muchas veces los portafolios de los fotógrafos en Instagram, bueno, pareciera que lo único que hay es como una función estética exaltada, ¿no? Un cuidado bellísimo de la imagen, de la composición, de la luz, etcétera, pero que se quiere narrar más allá de esto, pues pareciera que a veces la imagen solamente se queda como en un deleite estético y ya. Por último, que esta es lo que va a abrir pie a esta charla, es la función simbólica. Ay, pucha, ya se me salió.
Ajá, sorry. La función simbólica es cuando la imagen contiene dentro de sí muchos significados, tanto personales como colectivos. Es necesario tener cierto contexto para poder decodificarlo y amplificarlo. Dota a una simple imagen, entre comillas, de profundidad, permitiéndole hablar de cosas abstractas. Entonces, ya aquí nos metemos en un terreno que es mucho más sabroso a nivel discursivo, ¿no? Porque ya no podría pensar que la función estética tengo el mar que me está hablando tengo un atardecer y bueno, tengo unos colores cálidos bellísimos y ese contraste entre el azul del mar y el naranja del cielo y todo eso me genera un placer, pero cuando me voy a la función simbólica, esta imagen del mar me podría remitir a todo lo que puede simbolizar el mar. Transformación, muerte, fertilidad, viaje, etcétera, porque realmente el mar como símbolo se puede amplificar muchísimo. Cuando yo entiendo que de alguna manera cada imagen que yo produzco, sea con la cámara, sea tomando fotos o grabando, tiene esos 4 niveles de lectura y los utilizo de manera consciente, bueno, mi discurso se vuelve infinitamente más robusto. Eso es lo que, por ejemplo, diferencia a un director, hablando de cine, que es mi área, un director tal vez mediocre o un director que pasa por la vida sin pena ni gloria, a un tipo como David Lynch, a un tipo como Kubrick, como Jodorowsky, como los Caracas, Nolan, qué sé yo. Son directores que, Bergman, Fellini, son directores que trabajan desde la imagen, desde lo simbólico, y eso hace que su discurso sea más robusto, aunque nosotros, los espectadores, no tengamos conciencia de ese discurso, el discurso igual nos está llegando, y ahorita vamos a entender por qué nos llega. ¿Por qué es importante esto? Pero lo que decía, como creadores audiovisuales, la imagen es nuestra principal herramienta. Tenemos que dominar todas sus funciones para usarlas correctamente y al mismo tiempo, porque estos 4 niveles, la representación, la semántica, la estética y la simbólica, los 4 niveles están interactuando en una sola imagen. Y si yo los 4 niveles los manejo y sé lo que quiero contar en esos 4 niveles, por supuesto no va a haber ningún tipo de duda respecto a lo que yo quiero comunicar. Solamente así vamos a poder tener un discurso visual sólido y que pueda ser amplificado por la audiencia. ¿Qué es lo que suele suceder muchas veces? Que nosotros nos quedamos... Ajá, es posible que Luis haya caído, no se vayan, se debe estar por conectar en cualquier momento. Dios mío. Ya, vamos a hablarle a Luis. Luis. Excelente reporte de nuestro compañero Freddy León desde el estado de Tamaulipas, de la capital del Tana, puede ser también. Aló. Aló, ajá. Ajá, el internet me botó. No te Sorry. preocupes, estás de vuelta. Ok, ya voy de nuevo. Ajá. No, no, lo importante es que no tuviste, ¿cómo se llama? Gente que salió corriendo, ¿no? Todo el mundo se quedó ahí esperando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya vengo para acá. Ya va. Que además para más ñapa se me traspapeló esto. De momento me estaba escuchando bien, no se ha cortado, no se ha vuelto No. loco, ¿no? Bueno, yo por mi parte sí te he escuchado bien. No sé si los demás puedan escribir en el chat, comentar qué tal se está escuchando. Bien. Ok, cool. Normalmente yo cuando estoy en modo en clases, yo también como que quito la cámara, dejo como lo indispensable para que la cosa no se glitche. Ok, fin. Igual si en algún momento me llego a glitchar, pues con confianza. Ok. Como les venía comentando, es súper importante que nosotros podamos manejar correctamente en todos los niveles para poder comunicarnos de manera eficiente. Más allá de esto, quería hablar sobre las 3 eras de la imagen, para también entender por
que es importante este lenguaje simbólico y este lenguaje arquetípico y cómo de alguna manera vamos a recuperar. Una teoría bueno, de la que han hablado varios semiólogos y varias personas que trabajan con la imagen, y muchos dividen la imagen en tres grandes momentos, en tres grandes eras. Dentro de esas eras, nosotros estamos hablando, las podemos ubicar en términos de época, pero también las podemos ubicar en términos de discurso. Hay personas que tienen un discurso más de la era de la imagen estática, otros de la era de la imagen movimiento y otros de la imagen fantasma. Yo voy a pasar por esas tres para que también nosotros podamos tener un marco mucho más sólido de donde hablar. La era de la imagen estática es cuando la imagen era la imagen que contenía dentro de sí todas sus funciones y que las ejerce de manera clara para el espectador. Es lo que, por ejemplo, pasa con los cuadros. Cuando tú estás viendo un cuadro, el cuadro tiene los 4 niveles, pero claritos. O sea, tú sabes que hay una función representativa, una función semántica, una función estética y una función simbólica. Y por eso ocurre esta imagen que tenemos muy cinematográfica de la gente yendo al museo y se queda 4 horas viendo, no sé, un Kandinsky. Y alguien que no está acostumbrado a decodificar ve puras rayas y puros colores y no entienden por qué alguien se queda viendo un Kandinsky y con esa intensidad, ¿no? Y hablar, me transmite esto, me transmite aquello. O un Rothko, o un Pollock, qué sé yo. Por hablar de arte abstracto, pero fácilmente también puede pasarnos con Goya, puede pasarnos con cualquier otro pintor. Lo cierto es que la imagen estática necesita tiempo prolongado de lectura por parte del espectador para identificarla. Y estoy comenzando a hilar los primeros conceptos que habíamos hablado en esta presentación referente a imagen. Yo necesito decodificar la imagen para poder entenderla. Y la imagen estática se queda anclada en la mente del espectador. O sea, si ustedes vieron una vez en su vida la persistencia en la memoria de Dalí, que es ese cuadro de los relojes que están chorreados, eso no se les olvidó más nunca, independientemente que les guste o no les guste Dalí. Cuando ustedes ven La noche estrellada de Van Gogh, eso no se les olvidó más nunca. Cuando ustedes ven La última cena, eso no se les olvidó más nunca. Son imágenes que se quedan impresas. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de la obra de ciertos fotógrafos o de la obra de ciertos directores de cine, hay directores de cine que crean estas imágenes estáticas. Kubrick era un monstruo para esto. Un tipo como Tarkovsky, un tipo como Bergman, el mismo Kurosawa, creaban estos cuadros que se te quedan ahí pegados en la mente y no importa que a veces pasan 40 años sin ver la película y ni te acuerdas bien de la trama, pero sí recuerdas ese tipo de imágenes por lo cargada que estaban de información. Una vez que aparece el cine, pues brincamos a la era de la imagen movimiento, que es la era en la que en este momento conseguimos la gran mayoría de los discursos. La imagen movimiento es la imagen que para explicarse a sí misma necesita moverse y unirse a otras imágenes. Ahí les coloco precisamente una serie de fotogramas de psicosis. Dense cuenta que para yo poder entender la historia completa necesito ir cambiando los cuadros. El impacto en el espectador se da por la suma de imágenes que generan un discurso. Yo tenía una sola imagen que me hipnotizaba, aquí yo tengo una serie de imágenes que van pasando, sorry, y desde esa serie de imágenes es que yo comienzo a hilar el discurso y comienzo a entender qué es lo que sucede. De hecho, nosotros en esta era de la imagen movimiento consumimos miles de imágenes, pero recordamos solamente un par o la unión de este par. Es lo que, por ejemplo, pasa con las películas. Dense cuenta que ustedes han podido ver 800 millones de veces una comedia romántica, pero cuando ustedes intentan recordar una imagen de la comedia romántica, tal vez no la recuerdan una escena o recuerdan dos momentos particulares dentro de la narrativa. O algo que todavía es más interesante, tal vez cuando ustedes intentan recordar películas emblemáticas de directores que les encantan, pues recuerdan muchos cuadros o recuerdan muchas imágenes porque, bueno, tal vez estas imágenes tenían una gran carga estática, si se quiere, donde había que hacer un proceso de codificación y por ende nuestra conexión con el discurso es mucho más potente. La imagen movimiento no exige mucha atención por parte del espectador y dense cuenta que este es como uno de los males en los cuales nosotros estamos imbuidos porque desde que el cine se mudó a las plataformas de streaming, pues la gente está viendo una película, o bueno, ni siquiera las plataformas de streaming, desde que el cine se mudó a la televisión, para ser realmente sinceros,
la gente prende la televisión, está viendo una película, pero no está viendo la película. O sea, estás fregando, estás cocinando y volteas a ver la película cada cierto tiempo y de alguna manera puedes seguirle el hilo. Con un cuadro no, o sea, yo no puedo ver yo no puedo ver un cuadro de Monet o un Rembrandt así como de refilón y después regresar a mis actividades y decodificarlo, para nada. Yo necesito prestarle atención. La última era, que es donde nosotros estamos ahorita, y por eso el lenguaje simbólico es tan importante, es la era de la imagen fantasma. ¿Y qué es la imagen fantasma? Es la imagen 2.0. Es la imagen que se genera, se propaga, se ve y se difumina. El mejor ejemplo de esto es nuestra dinámica con Instagram. Todos nosotros entramos a Instagram todos los días y podemos ver fácilmente 100 fotos, 200 fotos y repartimos likes, bueno, a mansalva, ¿no? Like, comentario, etc. Y en lo que tú sueltas tu teléfono y lo colocas en la mesa de noche, a ti se te borraron las 100 imágenes que viste. Si acaso una, que fue muy bonita, pero todas las demás se esfumaron por completo. Porque estamos tan atiborrados de imágenes que las imágenes ya no tienen esa fuerza. Primero, porque nos saturamos. Segundo, porque estamos llenos de clichés. Y tercero, porque todo este proceso de generar imágenes constantemente hacen que no haya más niveles de lectura. De hecho, se critica que en la era de la imagen fantasma hay una ausencia por completo de funcionalidad, porque todas las imágenes tienen una sola capa de lectura. Entonces, regresando a la historia que les contaba al principio, tenemos la foto bonita del postre que me estoy comiendo, que eso, si acaso, llegará a función representativa y estética, o tenemos a la chica que está mostrando sus atributos en cámara, entonces, bueno, función estética y ya, y si acaso tendremos un amigo fotógrafo que haga una composición interesante, que me atraiga a nivel estético, y yo siento que tal vez me quiere narrar algo, pero es una imagen entre las 1000 que se nos difumina. Y vean que esto es algo que pasa constantemente. Tanto bombardeo de imagen hace que todo se diluya. Por ahí les coloqué un fun fact, que es que se suben 100 millones de fotografías diarias a Instagram y se dan 4.2 billones de me gusta. O sea, es muy fácil, como les digo, que la imagen se diluya. De hecho, basada en esta teoría, nace algo como Snapchat. Recuerden que el simbolito, el icono de Snapchat era un fantasmita. Y la premisa de Snapchat es, bueno, subo la imagen y la imagen se desaparece a las 24 horas. Un discurso que fue un batacazo en su momento y lo tomó Instagram. Y de hecho, muchos análisis de marketing, de mercado, etcétera, etcétera, sostienen que en Instagram la gente está consumiendo más historias que el mismo feed, que los mismos posts. Entonces nos estamos dando cuenta cómo la imagen fantasma es lo que nos está robando por completo la atención. Y, por supuesto, en una imagen fantasma no existe la posibilidad de conectar con un lenguaje simbólico, conectar con un lenguaje arquetípico, conectar con un lenguaje que me obliga a mí a, bueno, meterle un poco más de cabeza a la cosa, más allá de dar el like y ¡ay, qué fino! Con esto ya podemos hablar del símbolo. ¿Qué es un símbolo? A mí me gusta decir, porque me parece que además es como bellísima. Llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocida en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Este es más o menos como el ejemplo que les estaba diciendo del mar. El mar, pues ya sabemos qué es lo que es, pero el mar también nos conecta con N cantidad de símbolos. Igual que puede ser el amanecer, el atardecer. Un amanecer, una puesta de sol me puede estar hablando desde el final de una vida, la llegada de la noche oscura del alma, me podría estar hablando sobre la vejez, sobre la decadencia, sobre la bajada de la conciencia al inconsciente, y por ahí podemos dialogar muchísimo alrededor de esta imagen, que alguien que no maneja el lenguaje simbólico, pues lo ve como, ay, qué bonita foto del atardecer. Etimológicamente hablando, símbolo viene del verbo unir. De hecho, la historia con el símbolo es que alguien tenía un objeto que picaba en dos. Ese objeto que picaba en dos podía ser un medallón, podía ser una escultura, etcétera, etcétera. Y ese objeto era separado. Vamos a imaginarnos que yo tengo un hijo y yo le doy ese símbolo a mi hijo, y Aglaya tiene un hijo y
le da la otra mitad de ese símbolo a su hijo. Nosotros, Aglaya y yo somos amigos, mi hijo se va a estudiar a Australia, el hijo de Aglaya se va a estudiar a Brasil, 40 años después coinciden y cuando une los símbolos, automáticamente esto comienza a tener sentido, porque, bueno, nuestros padres eran amigos y hay una posibilidad de crear esa conexión que se había perdido. Y eso es lo que precisamente hace el símbolo, generar una conexión que por momentos se ha perdido. Cuando uno comienza a ejercitar el pensamiento simbólico, uno no ve la vida como es un perro, es una paloma, es el mar, no, sino que comienzas a ver toda la cantidad de significados que están dentro de estos símbolos. Ya va que por ahí se activó el chat, no sé si es que me están preguntando cosas, porque como tengo la presentación full, no estoy viendo el chat. No sé si Arlet anda por ahí, me puedes decir si están preguntando algo. Estamos preguntándonos cómo sería un hijo de ustedes dos. Nada trascendente. Ok. Sorry. Si alguien pregunta algo, por si acaso, porfa, Arlet, te voy a pedir que me lo digas, porque yo te hago de monitor. Tranquilo. No veo las preguntas. Gracias. Dale. Esa emoción que genera el símbolo es una conexión, un sentido que es invisible para el resto de la gente y solamente es percibido y experimentado para la persona que entra en contacto con ese símbolo. Por eso, los símbolos están cargados de emoción. Ese cargado de emoción quiere decir que cuando yo tengo un pedazo del símbolo y lo conecto con el otro pedazo que estaba perdido, automáticamente algo se mueve en mí. Regresando a esta historia, es como el cuento de el alcaraván. ¿Ok? Pues vamos a hablar de cosas bien venezolanas. Se supone que cuando este alcaraván, es un pájaro, se posa en la casa de alguien, supuestamente esa persona está embarazada. El alcaraván es un pájaro normal, común y corriente. Pero cuando yo entiendo esta historia, el alcaraván se vuelve para mí un símbolo de fertilidad, de embarazo, y de una cantidad de contenidos que hacen que al ver el alcaraván se me amplifique muchísimo. No es lo mismo, por ejemplo, lo que simboliza para un católico la cruz, que lo que puede simbolizar para un musulmán, para un judío, para alguien que no practica la religión católica. Esa cruz se amplifica muchísimo. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, va conectando y va amplificando ese símbolo y la red de imágenes que se van a desprender de él. Por supuesto, además, el símbolo nos hablan de lo trascendente. Y eso es algo que vamos a estar conversando referente al tema arquetipal. ¿Y qué quiere decir lo trascendente? Lo que está por encima de nosotros. No es lo mismo ver el mar como el mar donde yo me lanzo a bañar, a entender el mar como idea de transformación. Como en este mar, una vez que lo atraviese y hago un viaje, pues ya el que yo era no existe, sino que va a haber una nueva versión de mí. Ese mar se revitaliza, comienza a llenarse de energía para mí. Y cuando estoy hablando de energía, estoy hablando de energía psíquica, de líbido. No estoy hablando de los rayos morados y el cuarzo de cristal. Estoy hablando de ese tipo de energía. Estoy hablando de la carga que va a tener para mí, movilizadora. ¿Cómo funciona el símbolo? El símbolo encierra significados abstractos, difíciles de definir. De hecho, se dice que el símbolo ni siquiera se puede definir, el símbolo se vive. Cuando nosotros intentamos definir el símbolo, nosotros estamos más bien aniquilando el símbolo, porque hace que el discurso se vuelva unilateral. Y lo sabroso del discurso simbólico es hacia dónde puede guiar a la persona que entre en contacto con el símbolo. Yo nigger. Oh, ¿qué pasó, mis amigos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo nigger. Hello. Yo Is this nigger. Satan? En esas palabras, Tim? no puedes decir. What is this? Oh, pendejo. Yo ¿Qué nigger. es esto? Yo estoy Aló. Pendejo. Miguel. ¿Cómo funciona Miguel. el Yo símbolo? Yo. ¿Cómo funciona el símbolo? Usted no sabe. Shut up, pendejo.
Pendejo, I hear you, pendejo. Gringo. Flex. Hola, hoy, cabrón. ¡Arriba! Enséñame algo. ¡Arriba! Me encanta la peda, me ¡Arriba! Me encanta la peda, me curo la cruda y la vuelvo a empezar. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Wait, hold on. Let me play something. ¡Ay, ay, ay! Viejo León. ¡Ay, ay, ay!